Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Qué gusto saludarles en esta mi gran oportunidad de poder compartir con ustedes La Neta del Planeta. La Neta del Planeta es un programa colaboración con Aliarse Quintana Roo y lo hacemos con muchísimo gusto, con la misma filosofía que se genera en Frecuencia Elemental, donde estamos seguros que el cambio eres tú. Esta mañana voy a tener el placer de tener una súper invitada de lujo. La verdad es que ella me ha enseñado muchas cosas súper importantes sobre nuestro tema de hoy, el cambio climático. La verdad es que yo no sabía que podía ser algo tan interesante y tan alarmante y tan importante de accionar. Así es que, para no perder más tiempo, voy a darle ya a nuestra invitada del día de hoy, quien es la maestra Rosaura Cuevas Villar. ¿Cómo estás, Ros? Qué gusto saludarte. Ustedes no Hola, saben a Rocío. veces lo que nos cuesta llegar hasta aquí, pero la verdad es que es súper interesante cómo también las cosas se plantean. Y entonces, Rose, yo quiero agradecerte porque sé que tuviste que hacer, literalmente dirían por ahí, circo, maroma y teatro para poder estar esta mañana con nosotros, y en verdad te lo agradezco porque estoy segura que aquello que tú tienes hoy que compartirnos puede transformarnos en mucho o aportar a nuestro chip cosas muy interesantes que nuestro planeta, que nuestra vida diaria también necesita. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenos días, Rocío. Muchas gracias. Estoy muy bien. Estoy muy contenta de estar aquí esta mañana contigo y con las personas que nos acompañan. Y pues muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti de verdad por aceptarla, y te digo, por finalmente por generar toda esta gestión que hoy te permite estar aquí. Y bueno, para entrar en materia, te está mandando por ahí saludos desde Alianza Quintana Roo, nuestra presidenta, nuestra queridísima Laura Oliviera. Dice que está muy contenta y que es un honor tenerte, yo coincido. Y sobre todo por tu experiencia, Rose, dime primero, ¿qué te lleva a ti especializarte en este tema, en esta rama ambiental? Pues bueno, la verdad es que yo como en la prepa empecé a practicar montañismo y conocí a una bióloga y se me hacía la mujer más sabia del mundo. Me encantaba estar con ella y me encantaba en las salidas de campo, en nuestros entrenamientos. Ella siempre se sorprendía de todo. Ella sabía muchísimo de la planta más chiquita, de un insecto que se encontraba. Siempre tenía algo interesante que platicarme. Yo la veía con admiración y decía, esta mujer es sabia. Entonces de ahí me empezó como a generar este amor por la naturaleza y eso pues me llevó a estudiar biología y luego en la maestría me especialicé en biología marina y eso me trajo a vivir al Caribe, ¿no? Y entonces pues ya desde hace algunos años vivo aquí en Quintana Roo y bueno, pues toda la vida me he dedicado a trabajar en cuestiones ambientales y afortunadamente tengo la dicha de que me apasiona mucho lo que hago y que me gusta mucho el tema con el que trabajo, ¿no? Que ahorita específicamente es cambio climático. Exactamente. Fíjate que acabas de nombrar una palabra que para mí me detona infinidad de cosas, y es esta parte de la pasión, que creo yo que es un ingrediente que puede completamente transformar nuestra acción, ¿no? O sea, el impacto de nuestra acción o la intención de nuestra acción es completamente diferente cuando agregamos este famoso ingrediente de la pasión. Y que digo, yo te conozco muy poco, nos hemos encontrado personalmente una vez, y en línea ya llevamos algunas otras porque afortunadamente estamos desarrollando cosas interesantes. Pero a mí me sorprende mucho esta manera en la que a ti se te hace sencillo poder compartir temas que para mí eran completamente desconocidos. Entonces, ¿qué es el cambio climático y qué carambas hago con él? Sí, esa es una muy buena pregunta. Pues
El cambio climático, en efecto, es un tema que es difícil de comprender para muchas personas. El cambio climático es la variación que puede atribuirse directa o indirectamente a las actividades humanas que altera la composición de la atmósfera del planeta. Y esto se suma a los cambios que naturalmente se dan en el sistema climático. Entonces, eso es el cambio climático y lo que pasa es que normalmente para que podamos hablar de cuestiones climáticas se necesitan información de periodos de tiempo largos, como de 30 años, como para que realmente podamos hablar de tendencias o que se puedan identificar cambios. Entonces, eso es lo que técnicamente puede ser complejo porque se manejan volúmenes de información muy grandes, ¿no? Pero ese es el cambio climático en general, Oye, ¿no? ¿cómo Entonces de ahí, aterrizo este tema que requiere de estudios, de análisis, de conocimiento del impacto que este genera? ¿Cómo lo puedo aterrizar primero a mi vida diaria? pues bueno, primero nuestra vida diaria, por ejemplo, nosotros que vivimos aquí en Quintana Roo, o todas las personas que viven en zonas costeras, es como identificando cómo nos afecta, ¿no? Porque yo siempre tengo la impresión cuando hablo con las personas de distintos sectores que no queda claro que es una cosa que estamos viviendo, es una cosa que estamos incursionando la humanidad desde hace muchos años, ¿no? Los científicos hablan de cambio climático desde los años 80, pero como que de alguna manera no se ha podido meter o utilizar. Entonces, yo creo que lo primero es eso, como identificar las cosas a las que estamos expuestos. Aquí, por ejemplo, en Quintana Roo, pues vemos que los periodos de lluvia, por ejemplo, han ido cambiando. A veces, no sé, puede pasar un año entero y no llueve y luego podemos tener, como el año pasado, muchas tormentas, 2 huracanes que nos llegaron directamente. Entonces, bueno, tiene diferentes manifestaciones y por otro lado, o sea, esos son como los estímulos que son puramente climáticos, ¿no? El aumento de la temperatura, el aumento del nivel del mar, esto que hablábamos de las precipitaciones o la intensidad, el aumento en la intensidad de fenómenos hidrometeorológicos, tormentas, huracanes, pero también interactúan estas cosas, ¿no? Por ejemplo, el aumento de la temperatura pudiera afectar los patrones de distribución de la vegetación, que a su vez están relacionados con la captación de agua de lluvia para recarga de acuífero, más el aumento del nivel del mar, que puede hacer que entre agua y que entonces haya salinización de los sistemas subterráneos de donde nos abastecemos de agua dulce. Entonces se empiezan a volver unas interacciones y unas cosas que empiezan a tener efectos sinérgicos e impactos sinérgicos. Entonces, bueno, esto, la idea de saber y de estar conscientes de que somos vulnerables a todas estas cosas no es para que nos metamos a la cama a llorar o vivamos con miedo. Es simplemente para que empecemos a considerarlo y empecemos a planear, ¿no? Desde la trinchera en la que nos encontremos, ¿no? Las empresas, nosotros como individuos, los gobiernos, todos, ¿no? O sea, tenemos que planear, tenemos que estar conscientes de que estamos en condiciones de clima cambiante. Tú acabas de tocar un tema muy, muy importante, o lo que yo considero que es lo que puede hacer este clic, es considerar. Mencionaste la palabra considerar. Lamentablemente, en los espacios en los que yo me muevo, a pesar de que somos especialistas en responsabilidad social y estamos relacionados con la sustentabilidad y la sostenibilidad de las cosas, de las empresas, de los procesos, no nos es tan sencillo considerar esto como mi responsabilidad, como mi parte de mi todo. No sé, o pienso o consideramos a veces que el hecho de reciclar, que sí, es suficiente. O considero que el hecho de limpiar la playa, sí, pero no es suficiente. Entonces, ¿qué sugerirías tú que para nosotros los seres comunes y corrientes que vivimos el día a día,
¿cómo podría yo empezar a considerar que el cambio climático es mi responsabilidad y también tiene que ver todo conmigo? O sea, que no es algo alejado. Yo creo que ese es el mayor problema, que de pronto lo percibimos como algo alejado. No, pues yo estoy aquí, yo vivo en Quintana Roo, donde la playa está a todo dar y donde tengo un espacio para ir a correr en las mañanas y huele rico, pero pues yo me dedico, no sé, pon tú a, no sé, yo trabajo en un centro comercial. ¿Qué tengo yo que ver con el cambio climático? Ya sabes, ¿cómo puedo empezar a generar esta relación entre yo, un ser, un individuo común y corriente, y el cambio climático? Sí, es muy interesante esta pregunta que haces porque en efecto estamos hablando de escalas enormes, ¿no? El cambio climático es global, afecta a nuestro planeta. Entonces sí es como, bueno, ¿y yo qué hago, no? O sea, a nivel internacional hay acuerdos, ¿no? Está el Acuerdo de París, México tiene también sus instrumentos legales y en general hay dos estrategias en estos instrumentos, tanto en el marco internacional como en el nacional, para hacer frente al cambio climático, que son la mitigación y la adaptación. La mitigación básicamente es la disminución de las emisiones y compuestos la disminución de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero. Entonces, en eso podemos hacer muchísimo, podemos empezar a usar tecnologías que consuman menos combustibles fósiles, utilizar menos el vehículo, utilizar otras formas de transporte, ahorrar en energía, etcétera. O sea, todas estas cosas que generan emisiones. Y por otro lado está la adaptación. La adaptación tiene diferentes enfoques. La adaptación puede ser como, por ejemplo, cómo como comunidad, cómo como una población, como sociedad, vamos a ir haciendo modificaciones en nuestras formas de vida para que todos estos impactos climáticos nos afecten menos. Entonces, hay un enfoque que es basado en ecosistemas, que es utilizar la capacidad que tienen los ecosistemas para ayudarnos a protegernos. Por ejemplo, los corales sabemos que tienen una capacidad impresionante de disipar la energía que viene del mar, ¿no? Entonces son una barrera impresionante para todos los efectos que vienen del mar, las tormentas y los huracanes, ¿no? Ahí se queda el 90% de la energía y lo que nos llega a tierra adentro es el mar, ¿no? Los manglares y las dunas, por ejemplo, ¿no? También, es decir, conservando todos estos ecosistemas que son barreras naturales y que están vivos, ¿no? Que pueden adaptarse también a estas condiciones cambiantes, ¿no? O sea, si sube el nivel del mar, el manglar, así con sus raicitas, agarra y se mueve, está vivo, ¿no? Entonces, eso es un enfoque, pero por ejemplo, las comunidades también desarrollando sistemas de alerta temprana, o por ejemplo, las comunidades que viven en zonas que son inundables, pues buscando construir quizá en palacitos o cosas que los protejan de los impactos a los que están. Y ese digamos que es otro enfoque, que es la adaptación basada en infraestructura. Entonces digamos que es buscar todos estos mecanismos, pero para saber cuál es la solución, primero tenemos que saber cuáles son los riesgos a los que estamos expuestos, ¿no? Entonces creo que ahí empieza el problema, pero definitivamente todos desde nuestra trinchera, a pesar de que es un problema global, hay muchas opciones que podemos realizar para contribuir a enfrentar esta crisis ambiental, ¿no? Que estamos viviendo, ¿no? En la que ya estamos metidos. Fíjate que mencionas algo que a mí me encanta y es la vida. Nosotros como seres humanos nos hemos sentido los reyes de la creación, expresados de diferentes textos y de diferentes formas, y hemos ido absorbiendo, invadiendo, destruyendo a nuestro paso literalmente en nuestro entorno. Entonces, a mí me gustaría que a fin de precisamente interiorizar o acompañar a aquellos que nos están escuchando y nos van a escuchar más tarde, interiorizar un poquito, regálenme por favor, no sé, 5 acciones que yo, primero, como ser individual, como un individuo, puedo aplicar diario a favor de la mitigación y a través de, también de la disminución del daño o del impacto al cambio climático.
Hoy me lo pones difícil, ¿eh? Bueno, no, hay muchas acciones. Creo que la primera es tener conciencia, es leer, estar informado, saber en dónde vivo, qué hay, conocer los ecosistemas. Aquí tenemos un mosaico, tenemos la fortuna de vivir en una zona en donde hay un mosaico riquísimo de ecosistemas, entonces conocer, saber. A veces tal vez no todos tenemos las oportunidades de ir físicamente y conocer los lugares, pero es importante que nos eduquemos, que conozcamos, que leemos, que sepamos. Número 2, pienso que podemos disminuir nuestras emisiones con estas acciones simples como utilizar menos los vehículos, buscar otras alternativas para hacer las cosas que además ahorita afortunadamente hay, buscar utilizar distintos medios de transporte, y mira, todas estas cosas la verdad es que están muy alineadas ahorita con los tiempos que estamos viviendo, ¿no? En donde la gente está más tornada a ir a estos espacios abiertos y naturales que a lugares cerrados y de estar más en contacto con personas. Número 3, participar en acciones de conservación, de restauración de ecosistemas en los lugares en donde vivan. Normalmente hay, aquí en las zonas costeras vemos constantemente que hay campañas de limpieza de cenotes, de playas, incluso hay una campaña de restauración de arrecifes, entonces algunas personas pueden participar e ir a sembrar coralitos, ¿no? Entonces, participar activamente en estas acciones sería la 3. La 4 sería, ¿qué sería? Así desde la individualidad. Esto quizá no está tan relacionado con el cambio climático, pero de alguna manera contribuye en las emisiones, que es el tema de los residuos, también como que siempre se mezcla, ¿no? Entonces me cuesta un poquito hablar de residuos porque siempre como que todo el mundo habla de eso. Sí tiene que ver porque finalmente en los rellenos sanitarios se producen emisiones de CO2 y de metano y de muchos gases de efecto invernadero. Entonces quizá el disminuir los residuos que producimos también ayuda y contribuye en la mitigación, ¿no? Existen también muchísimas facilidades. Aquí en Quintana Roo hay algunos programas municipales en donde uno puede llevar sus residuos, etcétera, con el objetivo de que lleguen la menor cantidad de residuos a los rellenos sanitarios. Y por último, el quinto, Yo te lo voy a podrá ser. así, ya no te voy a hacer sufrir. El quinto, póngase a hacer cualquiera de las cosas que nos estás diciendo. Porque El finalmente, quinto puedes hacer cualquier. aunque sea una, ponte aunque sea con una cosa. Porque lo resumes de una manera, de verdad, a mí eso es lo que me encanta hablar contigo, de una manera súper clara. Uno conoce, dicen que uno no puede amar lo que no conoce. Entonces, si no sabes dónde vives y qué carambas pasa, si tiras la basura y si no vas y si vienes y pues conoce. Es la primera cosa. La otra es, pues, emite menos cosas. La tercera, bien decías, es participa. Porque también es muy fácil echar, ¿no?, la responsabilidad para todos lados y no participar. Entonces, en este aspecto de participación y luego aunado con el tema de los residuos, déjame decirte que Aliarse tiene muchas campañas y muchas iniciativas donde tú te puedes sumar y que nosotros por lo regular desde la sociedad civil, esto en otros espacios, le invitamos a la gente a hacerlo a través del famoso TATETI. Invierte, o sea, ¿qué es lo que tienes que dar? Talento, ¿sabes hacer algo? Enseña, comparte, T es tesoro, entonces si no puedes ir a ningún lado porque estás bien ocupado, pues aporta a las acciones donde ya hay mucha gente que está a favor de esto, entonces dona. Y tercero es el tiempo, que es lo que decía bien mi queridísima Ros, participa. Haz alguna cosa, lo que sea necesario, y por ahí anda, en cuestión de residuos, hay una iniciativa padrísima de Pepe Nice, y que también hoy tenemos ya aquí en Cancún esto de la red ambiental, que es quien hoy está recogiendo nuestra basura y tiene ya un poco más de conciencia en este aspecto.
Entérate. Entonces volvemos al paso uno, ¿ya te diste cuenta? Entonces Sí. vuelves al paso uno. Y ahora yo quiero pensar que si esto, tú hablando de otras cosas, un día me hiciste una pregunta que yo casi me voy de la silla así para atrás y eso es lo que a mí me ha despertado. Y tú decías, ¿a qué te vas a dedicar si de pronto ya no hay playas? ¿Y a qué te vas a dedicar si de pronto ya no hay mar o de pronto ya no hay coral o ya no hay arrecife o ya no hay esto, ya no hay lo otro? ¿A qué te vas a dedicar? Entonces, esa es una pregunta que hoy queremos también lanzar a los empresarios, que hoy dentro de Aliarse hay muchos. Y eso es lo que dije, ay, sí es cierto, entonces esto se puede acabar y de qué vamos a vivir. Pero es de todo. ¿Qué piensas o qué tienes que aportarnos de esto, Rose? Pues que definitivamente uno de los principales activos que tiene un estado como Quintana Roo, que tiene una vocación y una economía totalmente dependiente del sector turístico, tiene que cuidar su activo principal, que es la naturaleza. Entonces, así como los empresarios invierten en tener bonitas instalaciones, bonitos centros de consumo, etcétera, tendríamos, o sea, así por default, asegurar que sigamos teniendo estos paisajes y estos ecosistemas que además de que nos protegen, o sea, lo digo así sarcásticamente, o sea, así poca cosa, son una belleza. Es el motivo por el que las personas nos visitan, ¿no? Los arrecifes de Quintana Roo son unos de Cozumel, es uno de los destinos número uno de buceo en el Caribe, ¿no? Entonces, la conservación Se nos de está yendo estos por allí. recursos. Ahí está, de regreso. Ah, entonces, definitivamente creo que ese es el tema, ¿no? Que es parte de los activos de todos los que aquí vivimos, ¿no? O sea, todos de alguna u otra manera estamos relacionados con la actividad turística, por ejemplo. Entonces, es eso el motivo. Entonces, es lo que tenemos que cuidar, ¿no? Entonces, creo que afortunadamente en este momento existe un poco más esta sensibilización, ¿no? Por algunas de las cosas que hemos ido viendo, por estos cambios que de repente no veíamos antes y que ahora pues estamos expuestos a cosas que ha generado esta sensibilización afortunadamente, ¿no? Y como sentarse a hablar entre distintas personas, ¿no? O sea, como dejar de ver todo desde mi trinchera, desde la individualidad, porque bueno, finalmente no se pueden afrontar los desafíos globales desde la individualidad, ¿no? O sea, no hay forma. Entonces, creo que con eso me quedaría respecto a esa pregunta, ¿no? O sea, definitivamente, pues eso es como el activo. O sea, es que lo planteas de verdad, es así. Por favor, tenemos que ver que es nuestro y que finalmente tiene un sentido. O sea, que si un arbolito nació ahí o que si hay un arrecife ahí y porque está lleno de coralitos es por algo. Si el manglar, si esto y lo otro están, tendríamos que hoy pensar en construir o en hacer propuestas de una manera que podamos integrarnos todos como parte de tal forma que pudiéramos no solamente mitigar y preservar, sino además prodigar, como hacer que esto crezca y entonces tener muchísimas más posibilidades en conjunto. Para irnos encaminando hacia el cierre de esta tu participación, Rose, finalmente, ¿qué es aquello que tú le dirías a la gente? Tú hablabas también algo muy importante, ya me acordé que te iba a preguntar. Tú hablas de la visibilidad, o sea, ya hoy esta situación que hemos vivido a nivel global nos permite que algunos podamos decir, ay, oye, sí es cierto, y lo visibilicemos. Te voy a hacer una pregunta bien fuerte. ¿Tú crees que el hecho de que algunos empecemos a visibilizar genera la esperanza para que podamos preservar lo que tenemos? Sí, definitivamente sí. Yo creo que el océano está compuesto de gotitas, ¿no? Entonces, sí, así es. O sea, todas las cosas empiezan con
quizá unos cuantos que van teniendo esta conciencia y esta sensibilización. Y creo que también es importantísimo pues difundirlo, ¿no? Y este tipo de herramientas como estar ahorita aquí hablando de estas cosas, finalmente es compartir un poquito de este conocimiento y compartir un poquito de esta visión con más personas, ¿no? Entonces sí, claro, claro, creo firmemente en que sí, ¿no? Yo también, o sea, al final yo también soy como bastante optimista en este sentido y dos palabras que tú acabas de decir hacia estos dos últimos bloques. Y uno es la participación, o sea, la unidad en la participación y no pensar que yo tengo todo o yo lo sé todo, sino adicionarme o unirme a aquel otro que está haciendo algo también y entonces sumamos esfuerzos. Y la otra es esto de cualquier acción que tú y yo acometamos a favor de nuestro planeta tendrá un efecto y algo que yo reconozco como un efecto multiplicador. Por ejemplo, yo a raíz de que conocí personas como Rose y como algunos otros de mis profesores, yo pude decir, ay, sí es cierto, tiene todo que ver. Yo me dedico a lo social, muy social, ¿no? Entonces yo decía, no, es que esto es más importante. Hasta que me encontré un documento que hace la ONU en 2019, donde dice que todo va de la mano y que en la medida que yo, por ejemplo, desde mi trinchera pueda aportar educación a X, Y número de personas y estas personas hayan resuelto sus necesidades básicas, podrán tener espacio para considerar, para visibilizar y para hacer crecer su conciencia y entonces aportar. Entonces, yo, antes de que Rose cierre, yo quiero invitarte a que te sumes desde tu trinchera y busques quién está haciendo algo a favor de esto. Y entonces vamos haciendo más y vamos siendo más. Entonces, ¿cómo quieres cerrar, mi querida Rose? Ay, es que hay una información que les quería compartir, aunque me gusta este tono más esperanzador con el que nos estamos perfilando, pero hay algo que creo que es muy importante como para que podamos dimensionar. Sí. Y leí recientemente una publicación de The Economist que es una guía para la nueva normalidad 2021-2030, en donde un grupo de 50 expertos analizan cómo va a cambiar la sociedad, sus relaciones y la economía del mundo resultado de la crisis sanitaria. Y hubo un punto que a mí me dejó helada, Okay. que fue que vamos, o sea, hablan de 20 tendencias que van a marcar la siguiente década y una de ellas es que vamos a dejar de hablar de COVID para empezar a hablar de cambio climático. Y me dejó al lado porque finalmente me parece que dimensiona esto, ¿no? Que algunas personas que estamos más sensibilizados con el tema lo sabemos, pero creo que es una manera de poder transmitir la importancia del tema a otras personas. Entonces, como para que lo podamos poner en una balanza, entonces yo sé que el mensaje quizá no es el más bonito y estábamos en este orden de ideas más positivos, pero creo que necesitamos saber, ¿no? Definitivamente creo que el conocimiento es una de las herramientas más poderosas y más importantes que tenemos los seres humanos y necesitamos conocer, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante, ¿no? O sea, creo que de ahí ese es el motor para que entonces podamos actuar, para que podamos involucrarnos, para despertar nuestra curiosidad, para que nos empecemos a preguntar, ¿no? Y pues sí, para empezar a actuar, ¿no? Entonces, pues quería compartírselos para que pudiéramos sí mencionar las cosas, ¿no? Fíjate que yo creo que sí, aún esto que tú dices que es muy duro y que nos deja helados, ¿no? Porque imagínate que hoy lo que nos carcome el cerebro es la crisis sanitaria. Sin embargo, imagínate que vamos a desplazar este tema que hoy nos agobia o de repente nos tiene exhaustos por cambio climático si no, o sea, si no despertamos, y bien dice Laura por aquí, necesitamos visibilidad, necesitamos visualizar, necesitamos enfocarnos en este tema
con conciencia para entonces podernos comprometer a actuar, dice ella. Yo estoy de acuerdo. Pero como tú bien dices, y ahí es donde sí uno a un mensaje esperanzador, para que yo pueda visibilizar y para que el que está junto a mí pueda visibilizar sí, generar visibilidad, necesitamos conocer. Y el Sí. compromiso de conocer es individual, independientemente de que haya 100.800 organizaciones que se dediquen a construir conocimiento. Si tú y yo no tomamos un reporte, no tomamos un estudio, no leemos otra cosa que no sea otra cosa, entonces va a ser muy complicado que esto pueda transformarse, pero yo confío en que uniendo la gota de Rose, las gotas de aliarse, las gotas de frecuencia elemental, podamos sembrar esa conciencia que tanto necesitamos y entonces en conjunto visualizar lo que es importante para nosotros y para los que vienen, que esa es nuestra tarea. Entonces, mi Exacto. queridísima, de verdad, ¿quieres decir algo más? De verdad te lo agradezco. Pues quizá nada más para terminar de complementar tu idea, como tener estos objetivos comunes, ¿no? Y este objetivo común es nuestra casa, es nuestro planeta, ¿no? Entonces, hacer. Así es, yo concuerdo completamente, es nuestra casa. Y si tú y yo seguramente vivimos en una casa en la que barremos, la que pintamos, la que ponemos un aroma que huela bonito, pues el planeta es nuestra casa, Quintana Roo es nuestra casa y además la fuente de ingresos de muchos de nosotros. Entonces, vamos a cuidarla, vamos a darle, Rose, mi queridísima, de verdad, gracias. Es siempre ilustrativo platicar contigo. Seguramente te buscaremos para muchas más cosas. Te mando un abrazo. Deseo que tengas un estupendo miércoles porque sé que está lleno de reuniones, pero que siga. Yo creo que la ventaja de tu trabajo y el mío es que a cada llamada, a cada mail, a cada entrevista, vamos sembrando semillitas y ese es un privilegio. Muchas gracias, mi Sí. querida Rose. Que Muchas gracias a ti, muchas gracias al comité, a Laura y claro que sí, encantada. Aquí estoy a la orden para todo lo que requieran. Muchas gracias. Por ahí vi que está conectado Alex Ruiz. Muchos abrazos, Alex, hasta la Ciudad de México. Te mandan Kitty Saludos. Love, te dice que eres una excelente bióloga. Yo concuerdo, Kitty. De verdad, muchísimas gracias. Besos a todos. Gracias a Aliarse. Gracias también a Frecuencia Elemental, donde es así de sencillo. El cambio eres tú y soy yo. Búscanos en redes sociales y estamos en contacto. Gracias, padrísima entrevista, dice del Abre. Muchas gracias. Besos a todos. Gracias, Rose. Bonito. Gracias, besos. Bye, bye. Chao. Adiós.